Bueno, hoy es el Día del Maestro, 11 de septiembre, ya lo hemos dicho en el inicio del programa, y todos los años invitamos a un maestro, un docente, una docente. Ahora con este tema de todas o todos, siempre no sabemos si decir todes, ¿no? Pero bueno, en realidad lo importante es dejar como testimonio cada jornada del 11 de septiembre que tenemos la posibilidad de hacer el noticiero, de tener la palabra de alguien que ha elegido la docencia por vocación, que ha comenzado a ejercer, y en este caso hemos invitado a Luis Pablo Odo, a Lulo, mi compañero de estudios del profesorado de Historia, pero que se ha recibido de maestro ya hace un par de años y que está ejerciendo la docencia en las escuelas primarias de la región, está haciendo los reemplazos también como profesor de Historia en las escuelas locales. En definitiva, ya está iniciando su carrera con mucha pasión y por eso lo invitamos para conocer un poco en esto que siempre invitamos maestras, porque la mayoría de las docentes de las escuelas primarias son maestras, hay muy pocos maestros. Este es un caso muy especial, el de Lulo, y seguramente vamos a encontrar en él muchos conceptos y muchas ideas interesantes de esta vocación que lo llevó a elegir esta carrera. Lulo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Marce? Acá andamos muy bien, por suerte, festejando el día. Me alegro mucho, que tengas un feliz día del maestro, vos, tu mamá, que también lleva adelante la vocación, directora de la Escuela Fiscal, y muchísimos años maestra itinerante, como muchas docentes de Chañar, como muchas maestras que han salido a la ruta, a la calle, con frío, calor, en la búsqueda de ese lugar importante que significaba la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron en algún momento de tu adolescencia, ¿no es cierto?, ya en el despertar de decir, bueno, ¿qué voy a hacer?, de elegir la carrera docente? Bueno, en primer momento yo no tenía pensado ser maestro de primaria. Mi sueño era ser profesor de historia. En la secundaria con mis docentes, yo fui a la escuela técnica, tenía docentes a Paggi y a Lili Sacco, y siempre les decía, quería ser profesor de historia, me encanta la historia, me encanta el saber por qué estamos hoy como estamos, y siempre me gustó la historia. Entonces, bueno, mi sueño era ser docente de historia. No lo pude cumplir cuando terminé la secundaria porque, bueno, me dediqué a trabajar y llegó un momento de mi vida que hice el clic y dije, tengo que volver a estudiar. Y la miraba a mi mamá, ¿no?, que es como el ejemplo que uno tiene a seguir en el tema de la docencia, y digo, tengo que ser como mi mamá, tengo que enseñar. Si a mí me gusta la historia, me gusta enseñar, puedo ser maestro también. Bueno, me fui a anotar ahí a la Escuela de las Hermanas. Antes había intentado hacer administración de empresa, no era lo mío, lo de la contabilidad. Y bueno, me anoté ahí en magisterio y acá estamos. Realmente me costó el primer año, no tenía el hábito de estudio después de 7, 8 años que había dejado la secundaria. Y bueno, acá, 4 años después me había recibido maestro. Bueno, ¿cómo recorriste el ambiente educativo, pedagógico, en esos 4 años que estuviste estudiando como maestro? Bien, realmente fue muy interesante porque con los docentes que tenemos de taller y de las distintas didácticas nos han comprometido a trabajar en diferentes proyectos, no solo en el tema de la enseñanza en el aula, sino en proyectos como Feria de Ciencia, como proyecto el Ingenia 5, trabajar en diferentes proyectos que nos llevaban a salir del aula, ¿no?, y ponernos a investigar. O sea, lo nuestro fue mucho proyecto de investigación. Los diferentes trabajos de Feria de Ciencia, bueno, dieron premios muy importantes para el instituto, no materiales, pero premios de haber llegado a las nacionales en 3 años consecutivos. Con Feria de Ciencia hemos trabajado diferentes proyectos. Hemos ido a enseñar a una escuela de Formosa, que fue realmente una experiencia muy gratificante. En cuarto año fuimos a hacer una especie de residencia a Formosa, una escuela, se llama Unión Escuela el lugar, y realmente es muy interesante poder compartir. Este año, bueno, no se pudo, motivos ajenos a la escuela, pero realmente a los docentes que están estudiando y tengan la posibilidad,
los insto a que lo hagan porque realmente es algo muy interesante ir a dar clases a escuelas rurales, a escuelas donde realmente la pobreza se siente y es muy lindo el respeto, muy lindo. O sea que mi incursión por la educación, por esos 4 años de estudio fue muy interesante, muy linda, y me llevé muchísimas cosas, desde los alumnos con los cuales le di clases, hasta los profesores míos y los profesores que me han abierto el aula para que yo haga mis prácticas y residencias. Realmente fue muy lindo, me tocó una muy buena experiencia. Bueno, yo soy testigo de la titánica tarea que fue terminar 4º año y al mismo tiempo cursar 1er año de historia, ¿no? Sí. Se te dio la posibilidad, se te abrió otra nueva puerta de poder finalmente concretar tu profesorado de historia. Sí, realmente cuando me enteré que abría el profesorado de historia dije, este es mi momento, lo tengo en mi pueblo, lo tengo en la escuela donde estoy cursando, lo tengo que hacer. Y todo el mundo me decía que iba a ser difícil porque 4º año, las residencias, esto, lo otro, pero sin embargo quise y pude, gracias a mis compañeros que por ahí han facilitado resúmenes de las horas que yo no podía cursar o lo que habían escrito, lo que habían hablado y realmente se pudo. Fue difícil, se mezclaban los conceptos, pero se pudo. Y acá estamos también, ¿no? Cursando acá juntos, 4º año de historia, el profesor de historia. Es cierto. Bueno, ¿cómo vamos a explicarle un poco al común de la gente qué significa cuando vos estás estudiando como maestro y tenés que hacer las prácticas y tenés que hacer las residencias? No es una cuestión de que vas al aula y das la clase, sino que todo un procedimiento y toda una cuestión que tiene que ver con un control, con un seguimiento de los docentes, de tus profesores, del mismo docente titular de la cátedra. Exacto, sí, la verdad que no es nada fácil. Es decir, para uno cuando ya agarró un poquitito más de experiencia, lo más lindo es dar clases, pero el momento previo a dar clases, de planificar, preguntarle al docente qué tema tenés que dar, cómo planificarlo en el aula de práctica, empezar a escribir los objetivos que hay que cumplir, las tareas que hay que hacer, lo que uno quiere que el alumno aprenda y empezar, y una vez que terminaste una planificación, entregársela a tu docente, que te la corrija. Si está bien, se la entregas al docente del aula y así va y viene hasta que tenés que tratar de 48 horas antes, que esté firmado. Realmente es una tarea muy difícil, que es con poco tiempo, porque también uno no puede estar 2 o 3 meses dentro del aula, porque los chicos tienen un profesor titular y por ahí con los reemplazantes, que se atrasa un poco, pero es una tarea difícil que se puede hacer, pero bueno, hay que tener mucho compromiso porque es mucho tiempo, mucha ida y vuelta de información y bueno, pero realmente después es gratificante. Bueno, ¿y cuál fue tu primer día de clase ya como maestro? Bueno, ay, qué difícil. Mi primer día mi primer reemplazo en primaria lo hice en la escuela fiscal. Yo había hecho mis prácticas en la escuela de las hermanas, residencia hice en la escuela fiscal y en la escuela de las hermanas, las dos, pero mi primer reemplazo lo hice en la escuela fiscal con 6º grado. Y bueno, y me encantó, difícil, pero me gustó. Igual, antes de ser maestro, yo tuve la posibilidad, mientras cursaba maestro, tuve la posibilidad de hacer algún reemplazo en secundaria, y así que medio como que si pude con los más grandes, los más chicos parecía más fácil, aunque no, son todos diferentes, así que los nervios siempre jugaron las primeras veces. Pero tenías la experiencia del aula. Tenía la experiencia del aula, igual me recuerdo mi primer práctica, que bueno, te habrá pasado vos, Marce, o por ahí vos ya con un poco más de experiencia, o a mis compañeros de historia. Mi primer clase realmente transpiré, como se dice, transpiré, porque realmente los nervios jugaron en contra en ese momento, pero pudimos sacar airoso la primera clase, así que bien, qué sé yo, nervios, pero bien. Porque uno cuando está en el aula, ya con toda la carga pedagógica encima, de estudio, ¿no es cierto?, se da cuenta realmente frente a los alumnos la responsabilidad que significa estar frente a estos niños o a los adolescentes y transmitir los conocimientos. Ahí te das cuenta de la tremenda responsabilidad que es, que no solamente entrar y dar clase o retar o decir, no, hay toda una cuestión muy profunda que uno la interpreta y se da cuenta en el momento
de hacer, de la acción. Realmente uno cuando es estudiante no interpreta lo que el docente nos dice, lo que el docente nos quiere comunicar, por ahí, porque uno es joven, es adolescente, es niño, pero después, al momento que nosotros estamos frente al aula, vemos todos esos chicos que quieren aprender, los más niños, la primaria, por ahí te das cuenta que ellos quieren aprender, que ellos quieren aprender jugando, y los ves y te interesa lo que vos hablás, y realmente es una, ¿cómo se dice? Es algo difícil para nosotros, pero al momento en donde vos lograste enseñarle a los chicos lo que querés y te das cuenta en sus caras que ellos lo aprendieron, eso es lo gratificante. El gracias, la cara de que saben, de que pudieron aprender lo que vos le estás contando, que no se aburrieron en la clase, es difícil, ¿no? Pero realmente eso es lo lindo. Pero como vos decís, uno tiene toda una pedagogía interna que llega al momento y nada que ver por ahí, porque uno aprende, lee teorías y vamos a cursos, todo, y llegás al aula y el aula es un mundo diferente. Un aula es la de primaria, otro aula es la de secundaria. Son aulas completamente diferentes, con intereses diferentes y con personas completamente diferentes, ¿no? ¿Y te ha tocado empezar a dar clases en la primaria en un cambio generacional, en un cambio de paradigma de la escuela, sí, en cuanto a la inclusión, a los docentes complementarios, a todo lo que hemos venido hablando nosotros permanentemente en el noticiero, con todos estos cursos y charlas de tantos docentes que han venido a hablar y a mostrar un poco cuál es el rumbo nuevo de la educación? Sí, realmente a mí me tocó aprender en este nuevo paradigma de la inclusión. Realmente es muy interesante cuando uno se pone a pensar e interpelar lo que pasaba antes en las escuelas y hoy en día con toda esta idea de cambiar, de buscar una educación más abierta, más inclusiva, donde todos se sientan parte del aula, no sean solamente una persona que está ahí sentada sin participar. Al haber estado cursando en este momento, por ahí nos resultó un poco más fácil, porque nosotros nos educamos con estos paradigmas inclusivos. O sea, en nuestra carga horaria, en mi caso del profesorado de enseñanza primaria y luego el profesorado de secundaria en historia, ya tenemos materias que trabajan el tema de la inclusión, que nos ayudan, nos dan herramientas para esto. Y bueno, a la vez la escuela nos insta a hacer cursos cuando vienen personas que hablan de temas como la inclusión, temas como el autismo, o sea, diferentes que se le dicen enfermedades, que no lo son obviamente, pero directamente nosotros ya estamos. No te digo que vamos a estar preparados para todo, porque cada persona es un mundo, pero por lo menos vamos a tener algunas herramientas más de las que se tenían antes para trabajar todos estos nuevos temas que no pueden obviarse, ¿no? Así que, qué sé yo, es como que aprendimos en este momento y realmente nos sirvió. Bueno, ya tuviste que salir a dar clases a otros lugares, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me tocó hacer reemplazo en Caferata, en Verabeu, en lo que es las escuelas primarias acá, y en las escuelas secundarias en Godeken, así que bien, por ahora vamos saliendo. Al no tener auto, por ahí se me complica ir a lugares más lejos, me han llamado de Firmat y esas cosas, pero a donde podemos ir, vamos. Esto ocurre porque estás dentro de un escalafón, exactamente, en donde cuando llega el momento de convocarte, vos, si tenés la posibilidad, no podés decir que no. Exactamente. Uno cuando lo llaman, si no tiene otro trabajo, tiene que decir que sí, porque hay una especie, un escalafón sería una lista donde están anotados todos los docentes por antigüedad. Y bueno, nosotros que somos nuevitos estamos allá abajo de todo, así que cuando nos llaman tenemos que tratar de decir que sí. Si no se puede, tiene que ser por una causa mayor, o una enfermedad, o estar en otra escuela, o en otro trabajo, y mandar una carta que diga que estamos trabajando en otro lado, para no perder el lugar en el escalafón, si no vamos abajo de todo. Entonces una vez al decir que sí a una escuela, vos ya te tienen la consideración de estar allá arriba, porque no negaste el reemplazo. Tiene que ver con la responsabilidad y cumplimiento también. Exactamente, por ahí es muy difícil aceptar todos los reemplazos por el hecho de que, como cualquier imponderable, puede ser que te levantes a la mañana, 6:30 de la mañana, con dolor de cabeza fuerte, y llaman al reemplazante, el reemplazante no puede,
En esos casos, bueno, es algo normal dentro de todo, pero si te avisan con tiempo es muy difícil decir que no. ¿Tenés una opinión formada sobre cómo ver la educación hoy en día, tanto primaria como secundaria, de tu experiencia? Bien, tengo una opinión formada, la cual va variando, porque considero que a la educación tenemos muy buenos docentes, habría que ver algunas cosas de cómo planificar la educación, de darle más importancia a la educación. No digo, no me voy a meter en el tema de la política de los sueldos, ¿no? Pero de invertir más en la educación, ¿no? Que los docentes no se tengan que pagar los cursos, porque la inversión del Estado para si nosotros le pedimos a un docente que sea responsable, que estudie, que se capacite, y a su vez este docente trabaja de lunes a viernes y el sábado tiene que ir a un curso y pagárselo, y los cursos son carísimos, y si viene una persona a Chañar-Ladeado que es de muy lejos, son carísimos. Entonces, por ahí, que el Estado ayude, que el Estado provea. Está bien, hay cursos que son virtuales, que se pueden hacer, pero no es lo mismo cuando estás cara a cara con un disertante importante y podés preguntar y podés interactuar con él, que seguir una capacitación virtual. Entonces me parece que la educación no está mal, pero podría estar mucho mejor, con controles, ¿no? Con regularizar el tema del trabajo docente, y bueno, y me parece con un poco más de inversión educativa, insisto, no en los sueldos, después eso se verá aparte, ¿no? Para un tema de política, sino en lo que es la inversión educativa, las aulas, la infraestructura. Si tenés un aula de 35 chicos, que tengas un docente auxiliar en el medio, todo eso, pero eso ya va mucho más arriba de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Exacto. Generalmente se dice, Lulo, los chicos no estudian, los pibes, los adolescentes no estudian, no le interesa. ¿Cuál es tu experiencia en el aula de todo lo que preparás, enseñás? Vos sos muy creativo, tus compañeros del profesorado son muy creativos también, incluso también los cuando estudiaste como maestro, sabemos que tus compañeras eran muy creativas en cuanto a esa primera clase que tenían que dar, pero ¿cuál es tu percepción? ¿Es real eso de que decimos todos los días en la calle, así muy sueltos de cuerpo? No, los pibes no estudian, a los pibes no les interesa, tanto los chiquitos como los grandes. No creo que sea así. No creo, y tampoco le voy a echar la culpa a los docentes. O sea, hay clases, pero no por el docente, sino hay temas que son aburridos, hay temas que lleva al niño a no interesarse, o al adolescente a no interesarse. Hay clases que llevan a que los alumnos intenten estudiar más, porque son difíciles. No creo que sean los chicos no estudian, que antes nos hacían, porque ahora todos decimos, sí, antes nosotros teníamos que escribir, pues no existía la fotocopiadora. Claro, no existía la fotocopiadora. Antes no existían tantas cosas que hoy tienen los chicos. Por ahí no es los chicos no estudian, es la facilidad que le damos los adultos a los chicos, porque enseguida, anda a internet, esto, se lo busco yo. Si tengo que protestar algo, me protesta mi papá por mí. O sea, los niños, si nosotros no le damos la libertad de hacer, van a terminar siendo autómatas que le dicen lo que hay que hacer. Y realmente cuando uno ve al padre, el padre debe tratar de influir, obviamente, yo no soy padre y no lo sé, pero debe tratar de influir positivamente con la escuela. O sea, si llegamos a casa, el niño se pelea con un alumno, o el docente se pelea o el alumno, o el adolescente se pelea con un docente, y enseguida criticamos al docente, generamos un vínculo desde casa que no es bueno para luego el aula. Lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar eso. Me parece que los chicos, si uno intenta hacer desde el lado del docente una clase creativa, puede hacer que los chicos se interesen. Es muy difícil hacer todas las clases súper creativas, súper producidas, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Pero creo que buscando temas, buscando problemáticas actuales, los chicos pueden llegar a interesarse. Se ve en el aula. Yo recorro por ahí los recreos, trabajo en la colonia del club y tengo a los chicos de primaria, por más que no estoy todos los días en el aula, y realmente nos cuentan, no, la seño en el aula me enseñó esto. O sea, no es que no estudian, ellos aprenden lo que le dicen en el aula. Nada más que por ahí hay que buscar ideas nuevas,
problematizar, buscar. Hoy en día tenemos tantos problemas actuales o tantas cosas que a los niños les interesa, el tema del deporte. Cuando no tenemos el mundial de fútbol, tenemos el de básquet, cuando no juegan las leonas, el rugby. Tenemos muchas cosas que a los chicos les interesan y que lo podemos llevar a la educación como inicio, como tratar de que sea el puntapié para iniciar una clase. Realmente por ahí a los docentes nos llevaría más tiempo, pero podemos lograr clases lindas para que los chicos estudien más. No digo, insisto, no digo que no estudien un poco más o les interese un poco más. Dos preguntas para cerrar. La Bien. primera, ¿cuál es tu concepto sobre ser docente, ser maestro? Ser maestro es, por el momento, como no soy papá, es la cosa más importante que me pasó en la vida, porque realmente encontré una vocación. Y es una vocación, no es un trabajo. Yo cuando digo, uy, me salió un reemplazo, qué bueno, porque uno en un momento dice es una platita, porque no tenemos todavía el trabajo fijo. Pero cuando te sale un reemplazo, es ir al aula. Por ahí a lo mejor uno en un momento, cuando tenés que viajar o esto, si no sé si hacerlo, qué sé yo, llegás al aula y todos los temores, todas las cosas, todo eso que vos venís cargando se olvida, porque el aula es un mundo hermoso, en donde por ahí la pasamos mal, no digo que siempre la pasemos bien, pero siempre uno aprende dentro del aula. Y bueno, como te digo, para mí ser docente es una vocación del alma. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu espejo? Mi mamá. Gracias, Lula. De nada. Ya volvemos.